Hola a todos, sean muy bienvenidos a nuestro podcast educativo. ¿Y tú, cómo estás educando? ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental en la educación inclusiva, la educación especial en la diversidad. Cómo evaluar los aprendizajes de los alumnos con necesidades educativas especiales y cuáles son los factores pedagógicos clave que influyen en el aprendizaje. Comencemos. Vamos a hablar sobre la educación especial en la diversidad. Para empezar, vamos a definir la educación especial y la diversidad. Cuando hablamos de educación especial en la diversidad, nos referimos a un enfoque que reconoce y valora las diferencias de cada estudiante, adaptando el proceso educativo para satisfacer las necesidades específicas de aquellos que presentan alguna discapacidad o dificultad de aprendizaje. Es fundamental que la educación sea inclusiva, lo que significa que cada alumno o alumna, independientemente de sus características, tenga las mismas oportunidades de acceder a una educación de calidad. La inclusión va más allá de integrar a los estudiantes con necesidades especiales en un aula regular. Implica ofrecer apoyos, recursos y adaptaciones necesarias para que cada alumno pueda desarrollarse plenamente. Esto no solo beneficia a los estudiantes con necesidades especiales, sino que también enriquece a toda la comunidad educativa, ya que fomenta la empatía, la colaboración y la comprensión mutua. En muchos países existen normativas que aseguran el derecho de los alumnos con necesidades especiales a recibir una educación inclusiva, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Estas normativas buscan garantizar que los sistemas educativos sean accesibles y ofrezcan las adaptaciones necesarias. Bien, ahora vamos a hablar sobre la evaluación de los aprendizajes de los alumnos con necesidades educativas especiales. Uno de los grandes retos de la educación inclusiva es la evaluación de los aprendizajes. La evaluación debe ser flexible y adaptada a las necesidades de cada estudiante. No se trata de aplicar las mismas pruebas a todos los estudiantes, sino de encontrar formas de evaluar el progreso y los logros en función de las capacidades de cada uno. Las evaluaciones pueden ser formativas o sumativas. En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, la evaluación formativa permite ajustar la enseñanza durante el proceso. Es especialmente útil. Algunos ejemplos incluyen la observación continua, las entrevistas, el uso de portafolios. En cuanto a la evaluación sumativa, es importante que los instrumentos utilizados sean accesibles, como pruebas orales en lugar de escritas o el uso de tecnologías de apoyo. Otro aspecto esencial es la personalización de los criterios de evaluación. Esto significa que, en lugar de comparar al alumno con un estándar común, se debe evaluar el progreso individual, cómo ha mejorado a lo largo del tiempo. Bien, ahora hablaremos de los factores pedagógicos que intervienen en el aprendizaje. El ambiente de aprendizaje en el que los alumnos aprenden juega un papel clave en el proceso educativo. Un entorno inclusivo, accesible y positivo puede marcar la diferencia en el rendimiento y la motivación de los estudiantes. Es crucial que en el aula esté libre de barreras, tanto físicas como emocionales, y para que los estudiantes se sientan seguros y valorados.
La enseñanza diferenciada es otra herramienta pedagógica vital. Consiste en adaptar las estrategias de enseñanza para satisfacer las diferentes formas de aprender de los estudiantes. Algunos aprenden mejor de manera visual, otros de forma auditiva y otros de manera kinestésica. Al reconocer esas diferencias, los docentes pueden usar diversas metodologías como el trabajo en grupo, el uso de recursos tecnológicos y actividades prácticas, por ejemplo. Además de las adaptaciones físicas y metodológicas, el apoyo emocional es fundamental en el éxito de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Los maestros deben estar preparados para brindar un entorno en el que los estudiantes se sientan motivados y apoyados, y sobre todo comprendidos. Esto puede incluir la atención a la autoestima del estudiante y el reconocimiento de sus logros, por pequeños que sean. Bien, en resumen, la educación especial en la diversidad requiere de un enfoque inclusivo, flexible y adaptado a cada estudiante. La evaluación debe centrarse en el proceso individual y los factores pedagógicos que intervienen en el aprendizaje son esenciales para crear un ambiente de apoyo. Recordemos que siempre una educación inclusiva no solo beneficia a aquellos con necesidades especiales, sino que a todos los estudiantes. Bien, estimado docente, tú en el aula, ¿cuántas veces has vivido una situación similar? Sobre todo hoy en día, en el que vemos tantos estudiantes con necesidades especiales educativas. Sobre todo, después de la pandemia hemos tenido un repunte en casos especiales, donde ahora el autismo, el TDA, el TDAH, la hiperactividad, son diagnósticos que nos traen los padres de familia en las escuelas. Y nosotros como docentes tenemos que ocuparnos en, primera, tener los conocimientos necesarios, básicos sobre todo, para poder atender a los alumnos y alumnas que presentan alguna situación, alguna neurodivergencia o que presentan una necesidad educativa especial. Segundo, necesitamos que los padres de familia nos enteren de las situaciones, los diagnósticos médicos que tienen estos alumnos, el tratamiento que han estado llevando y sobre todo alguna sugerencia de las adaptaciones pedagógicas que tenemos que hacer los docentes en el aula. Muchas veces no tenemos estas situaciones o estos documentos, y eso nos dificulta la intervención educativa para esos estudiantes. Sin embargo, entendemos que sobre todo en la educación pública el número de los estudiantes pues es bastante, y la atención particularizada se complica, sobre todo si no tenemos los conocimientos sobre los casos especiales. Sin embargo, como docentes tenemos que adaptarnos y también tenemos que entender que tenemos una ley que no permite rechazar a esos estudiantes, dado que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 3 que todos tienen derecho a recibir una educación digna y de calidad. Por lo tanto, tenemos que nosotros hacer las adaptaciones necesarias para poder brindar a nuestros estudiantes con la situación que tenga, para procurar brindarles esa educación y
pues que logren terminar sus estudios. Entonces, a ti maestro, ¿cuántas veces te ha sucedido? ¿Cuántas veces has pensado en que ya no debemos continuar atendiendo a estos alumnos? Sabemos que es difícil, sabemos que muchas veces el número de estudiantes hace que se complique esa labor. Sin embargo, bueno, también tenemos el apoyo de la parte académica, del cuerpo académico, de los orientadores escolares, de los trabajadores sociales, y sobre todo tenemos que también echar mano de los padres de familia, que deben apoyarnos en la atención particularizada de los hijos que tienen necesidades educativas especiales. Yo considero desde mi ámbito de competencia que trabajando en conjunto podemos lograr tener los mejores resultados en el desarrollo integral de los estudiantes con necesidades educativas especiales. También es importante enterar a los demás miembros del grupo de esos estudiantes para que conozcan cuál es la situación que tienen los alumnos, cuáles son los síntomas, cuáles son las reacciones que pudieran tener en el aula, para que generemos una cultura de empatía y sobre todo de inclusividad en el aula. Con esta situación podremos juntos trabajar como comunidad escolar en el desarrollo integral de todos los estudiantes, sin importar las dificultades, las sintomatologías que presenten cada uno de ellos. Bien, ¿qué les ha parecido este episodio del podcast que tenemos? ¿Y tú cómo estás educando? Esta es una pregunta muy interesante, estimados docentes. Es muy importante que hagamos una reflexión de cómo estamos educando a nuestros jóvenes que el día de mañana van a ser los líderes de nuestra comunidad, van a ser los propios docentes, van a ser los políticos, gobernadores, empresarios, líderes sociales que van a estar dirigiendo nuestra comunidad y nuestro país. ¿Cómo los estamos educando? Esa es una pregunta clave para que podamos reflexionar sobre nuestra práctica docente y sobre todo que tomemos conciencia que debemos educarlos de la mejor manera para que el día de mañana tengamos una mejor sociedad. Todos buscamos eso, que es una sociedad justa, una sociedad responsable, porque es donde vivimos y es donde nuestros futuros descendientes van a estar viviendo. Entonces, tú maestro, ¿y tú cómo estás educando? No se pierdan el siguiente episodio de nuestro podcast educativo y recuerden, mi nombre es José Lino Mo Chalé. Yo soy estudiante de la carrera de Pedagogía en el Grupo Tecnológico Universitario, donde todos son bienvenidos. Muchas gracias y buenas noches. Hasta la próxima.